noches. Estamos de vuelta en el arriero después de casi 3 meses de ausencia y estamos regresando con una entrevista. Solo hay una entrevista el día de hoy, pero hay dos invitados, Rolando Rojas y Antonio Zapata. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. Antonio Zapata y Rolando son historiadores, son investigadores del Instituto de Estudios Peruanos. A Antonio, o Tony como se le conoce mucho por el trabajo no solo de investigación histórica, sino de divulgación que ha hecho en la televisión nacional. A Rolando se le conoce quizás un poco menos, pero vamos a aprovechar para conocerlo un poco más. Y el motivo de la entrevista es la publicación y la presentación el día jueves de un libro que creo yo que vale la pena leer, desde ya lo recomiendo, que se llama Desiguales desde siempre. Ahora me van a explicar Tony y Rolando por qué el título viene en pregunta. Miradas históricas sobre la desigualdad. Antonio, ¿por qué se llama Desiguales desde siempre un libro sobre la desigualdad en el Perú, que al parecer habría un consenso de que es un tema que siempre hemos sido desiguales? ¿Por qué la pregunta? Bueno, varias razones, ¿no? Pero la que yo tengo en mente es que quiere reflejar que ha habido un periodo bastante prolongado en el cual la desigualdad ha sido bien vista y considerada algo natural y conveniente para el desarrollo de las sociedades. Y luego, a partir de cierto momento, más bien tarde, en el transcurso del siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, empieza esta idea de la integración, que de algún modo hasta ahora nos acompaña, y entonces el libro va a ir desarrollando primero la idea de dos periodos con respecto a la desigualdad, la desigualdad de nuestro tiempo posguerra del Pacífico. Esa desigualdad empieza a tener signo negativo y se empiezan a formular ideas para superarla. Y entonces, como ante la desigualdad han habido actitudes diametralmente distintas, esas miradas sobre desigualdad creo que tratan de ponerse entre paréntesis, más que entre paréntesis, entre interrogantes. Interrogante. Rolando, tú eres coautor de uno de los textos y autor del segundo texto. Sí. Y si bien Tony plantea que justamente se pone en interrogante, algo que plantea el segundo ensayo, que es sobre las ideas en el 19, ¿no? Es que hubo una promesa de igualdad a inicios de la República. Y esto va a contracorriente, yo diría, de cierto sentido común que la misma historiografía, por lo menos la época en la que yo estudié en la universidad, preconizaba, ¿no? Que era el 19 casi que no había pasado nada relevante salvo la guerra con Chile, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del 19 en términos de este debate que ustedes plantean con el texto? Bueno, mi trabajo sobre todo en realidad rescata o hace visible una promesa política de liberalismo, ¿no? Al cual corriente política que se había olvidado. Y en realidad básicamente analiza cómo la igualdad, entendida como igualdad jurídica, ¿no? Los hombres ante la ley, no igualdad socioeconómica, fue puesta como una bandera política para realizar la independencia y luego tratada de llevar a implementar mediante las constituciones y las leyes, ¿no? Y mi trabajo analiza ese intento de instaurar la igualdad jurídica y los problemas que hemos tenido para eso, ¿no? Lamentablemente, en el siglo XIX, hacia fines del XIX, los liberales transan con los conservadores y abdican por lo menos parcialmente, de sus ideales igualitarios.
y en el 20 entonces ya no, la bandera de igualdad política desaparece y más bien A inicios del 20. sí, surgen otras banderas, como por ejemplo la bandera de la igualdad socioeconómica, ¿no? Que es lo que en realidad mueve a la gente. Y por eso es que nos hemos olvidado del siglo XIX y de esta promesa de igualdad política, ¿no? Mi trabajo trata de rescatar eso para el debate. Ahora, ahí, y está en los dos textos, ¿no? Lo que yo me preguntaba es, ¿cuán liberales eran realmente estos hombres del 19 que defienden el voto del indígena, del analfabeto, digamos, ¿no? O si también ellos tenían este sustrato que venía de la colonia, digamos, o sea, no podemos entrar pues a la mente de estos hombres, pero ¿cuánto era solamente discurso lo que preconizaban o defendían los liberales del 19? ¿Tú cómo lo...? Todo depende de quién, ¿no? Hay bastantes liberales. Una de las características del liberalismo en el Perú es, del liberalismo decimonónico, es que no crea un partido homogéneo que dure como institución, a diferencia, por ejemplo, de los liberales en Colombia, los liberales en México. Nuestros liberales se expresan en una serie de grupos. Y bien, entonces esto hace una corriente de pensamiento más que un partido y bien heterogénea. Entonces habrá algunos liberales, llamémosles muy consecuentes, con sus discursos, tipo Juan Bustamante, que va a la insurrección, acompaña a los campesinos a una insurrección y finalmente muere a consecuencia del papel de liderazgo que ha cumplido en ella, ¿no? Y por el contrario habrán otros liberales pues muy de palabra, muy engañosos, muy ambiguos, si tú quieres, ¿no? Y finalmente van a acabar fusionándose pues con grupos más bien conservadores y de ahí sale el partido civil, pues, ¿no? Claro, digamos que, porque por lo que uno ve son personajes que defienden ciertos principios Sí, que vienen de la ilustración, sobre todo, ¿no? parece la izquierda, pues, ¿no? O sea, no es un partido, no es un grupo homogéneo, sino una corriente, La ¿no? izquierda del siglo XXI en el Perú. O del 20, ¿no? Sí. Rolando, este fracaso de los liberales lleva, como tú dices, a transar finalmente con el pensamiento conservador, ¿no? ¿Cómo es la expresión, lo que señalan en el libro es que la eliminación del voto a los analfabetos, digamos, es la expresión de esa finalmente claudicación, ¿no? Sin embargo, cuando yo recuerdo hace 20 años, no sé, cuando se hablaba del tema de los derechos, en general en el discurso no se hablaba de este debate, o sea, en el discurso político era como que el voto de los analfabetos en el Perú apareció recién con la Asamblea Constituyente. De nuevo, ¿por qué se puede haber sepultado de tal manera un debate como el de Gálvez y Herrera durante tanto tiempo, digamos, de la historia, más allá de lo que quizás los historiadores podían conocer? O sea, ¿por qué? Es una cosa que yo me pregunto, ¿no? Es como que recién en el siglo XXI estamos descubriendo el siglo XIX peruano, ¿no? Rolando, ¿tú qué explicación le das? Tiene que ver con dos cosas. Uno es con que los liberales fracasan y abdican, ¿no? O sea, abandonan esos ideales políticos y por lo tanto se pierde esa tradición, esa fuerza. Y en segundo lugar, porque la generación un poco posterior, la de Haya, Mariátegui y los anarquistas, hacen una crítica muy radical de los liberales y de esta conciliación con los conservadores, y entonces plantean que esa lucha no es el camino para constituirnos como nación, para reivindicar lo indígena. La lucha del siglo XX va a ser una lucha más bien en el campo económico, social, ¿no? Lo que se busca son reformas no políticas, sino socioeconómicas. Y esto también hace que nos olvidemos del XIX, ¿no? Porque aparece como un siglo en el cual se intentan reformas políticas, pero sin la convicción, sin la fuerza
que debió haber tenido, ¿no? Tenemos que hacer, perdón, una pausa y volvemos porque Tony Zapata también tiene algo que decir sobre este tema.